Lo Corillo, ¿qué está pasando? Este es otro episodio más del Dimo Lo Que Hubo Podcast. Tenemos una temporada, oye, llena, ¿verdad?, de todo lo que es esta educación política. Y te he traído a diferentes candidatos para que te puedas educar, para que puedas, ¿verdad?, visualizar quién es el mejor candidato que te representa y que te dé todo lo necesario para que tú tengas esas herramientas y el 5 de noviembre pues tú tengas, ¿verdad?, esa mente ya llena de mucha educación y sepas por quién vas a votar y quiénes van a ser nuestros próximos líderes para dirigir el camino, ¿verdad?, de Puerto Rico hacia un mejor mañana. Y como yo no soy experto, pues yo te los traigo a ellos para que ellos, ¿verdad?, puedan desarrollar sus propuestas, ellos puedan hablar de sus planes acerca de cómo van a trabajar con la isla. Y este no es el episodio de excepción, así que antes de presentarte con quién estamos hoy, estás viendo los anuncios aquí en pantalla, estás viendo que estamos en el dealer del futuro. Entonces, si tú estás, oye, en el mall de San Juan y de repente estás comprando ropita, de repente estás por ahí, quizás en League comprando alguito para el perro, de momento te puedes llevar un carro y estás en el mismo mall bar y te enamoras de un Toyotita, te enamoras de un Nissan, lo que tú necesites está aquí en el dealer del futuro, así que tú puedes entrar en el mall de San Juan, vas a tener, ¿verdad?, la confianza de los mejores vendedores aquí. Así que si estoy en mall de San Juan, me doy la vueltita. Siguiente, ¿verdad? Estás viendo la ropita aquí de nosotros. Se ve cabrón que la puedes conseguir a través de nuestras páginas de Instagram, las puedes conseguir en nuestra webpage. Es una ropa completamente manufacturada aquí en Puerto Rico y para todas esas personas que están corriendo con nosotros en la sesión todos los fines de semana, va a haber una nueva merch que va a ser completamente deportiva. Así que si a ti te gusta mucho el gimnasio, a ti te gusta mucho correr, esto va a venir pronto, así que esté pendiente. Puedes seguirlo en mi página de Instagram o puedes seguirlo en la webpage. Como se ve cabrón, así mismo con las siglas y vas a conseguir la mejor ropa aquí en Puerto Rico. Sin más preámbulo, vamos a darle, ¿verdad?, la bienvenida a la persona que tengo aquí a mi lado. Ahora mismo yo tuve la oportunidad de entrevistar, como vieron, a la mayoría de los candidatos a la gobernación. Ahora estamos en el transcurso. Hemos tenido alcaldes incluso aquí también. Y ahora tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de entrevistar a los candidatos para comisionados residentes allá en Washington y ellos nos van a, ¿verdad?, hablar y educar acerca de qué hace un comisionado residente y cómo lleva sus propuestas para traer fondos para Puerto Rico. Y esta vez tenemos a William Villafañez. ¿Qué está pasando? Hola, Kevo, y saludo a todos los amigos que nos ven. La verdad que te felicito por el éxito que ha Gracias. tenido tu podcast y los felicito también a la audiencia por seguir. Oye, gracias, gracias. Cabe mencionar que no lo dije. Tú, ¿verdad? Eres candidato a comisionado Eso. residente por parte del partido, ¿verdad? Nuevo Progresista. Y básicamente, ¿verdad? Mi misión en todo este transcurso ha sido como que tratar de educar a todos los electores y tratar, ¿verdad?, de que ustedes puedan desarrollar todas sus propuestas y que ellos puedan, ¿verdad?, visualizar todo. Y siempre trato de desmentir todos los tabúes con cualquier, ¿verdad?, de los candidatos y cualquier partido y luego desarrollamos todas las propuestas. Eh, Antes de empezar todo, tú llevas trabajando, ¿verdad? Ya llevas una carrera amplia en lo que es la política y ahora mismo, de momento, ¿por qué comisionado residente? ¿Qué te inspiró Sí. a tratar de llegar a... Las decisiones se toman allá, las más importantes que afectan nuestra vida como pueblo. Lamentablemente, somos un territorio, estamos bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos y eso se simplifica diciendo que el Congreso de los Estados Unidos tiene poderes plenarios sobre el territorio y básicamente puede hacer lo que le da la gana con el territorio. Vemos programas federales que los aplican en otros territorios y en Puerto Rico no, porque le da la gana, porque tienen el poder para hacerlo. Vemos hoy día que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal nombrada por el presidente, por los líderes de la Cámara y el Senado Federal, nos gobiernan y aquí nadie votó por ellos. En la legislatura, en la que he estado por un espacio de 5 años como senador, hemos aprobado medidas importantes para nuestro pueblo y la Junta de Supervisión Fiscal dice, no, eso no, y ahí quedó todo. Y ese tipo de dinámica, pues entonces lleva a uno a reflexionar, caramba, ¿y dónde entonces podemos avanzar de alguna manera en beneficio de nuestro pueblo? Y la posición de comisionado residente, aunque no tiene el poder del voto, pues sí es un representante del pueblo puertorriqueño en el que se puede demandar ese trato igualitario con respecto al resto de los estados y que no se nos esté discriminando en todos los programas federales. Por lo tanto, esa posición me parece que es importante
que recaiga sobre un puertorriqueño que conozca las necesidades de nuestra gente, que sepa cómo funciona no solamente el gobierno federal, sino también el gobierno estatal, y al mismo tiempo tenga claro cuáles son las necesidades de cara al futuro y que debemos trabajar precisamente no solamente en el Congreso, sino también en cada una de las agencias federales. Y a mí me parece súper interesante, pues yo creo que muchas, ¿verdad? Muchas de las personas que siempre ven como que, ¿verdad? Todos los candidatos a veces se enfocan demasiado en la gobernación y como siempre digo, como que hay puestos políticos como comisionado residente que son de igual y a veces hasta mayor importancia por el cabildeo de los fondos federales y por esto, ¿verdad? De que ahora pues tenemos en lo de la Junta Fiscal. Ahora mismo, como que de toda la, ¿verdad? Debates que has tenido y de todos los temas que te han traído, ¿qué, ¿verdad? ¿Tú opinas que es necesario ahora mismo que le hace falta a Puerto Rico en términos de fondos federales que se pudiera y que no tenemos ahora mismo cabildear en lo que es Washington? Específicamente en cuanto a fondos federales, hay uno en particular, tenemos el de el SNAP. Básicamente, pues todo el mundo conoce lo que son los cupones de alimentos y estos vales para los alimentos o la tarjeta de la familia, que es con la que se paga la compra, etcétera. Pues si fuéramos Estado, deberíamos estar recibiendo alrededor de un 50% más de lo que se recibe hoy día. Hoy día, Puerto Rico recibe aproximadamente unos 2.900 millones al año, pero si fuéramos tratados en igualdad de condiciones bajo el SNAP, estaríamos recibiendo 4.500 millones. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares adicionales. ¿Qué permite esto? Esto permite entonces que las personas que reciben, y no estamos hablando aquí meramente del adulto mayor o de la persona, ¿verdad?, que por alguna situación no tiene el empleo. Estamos hablando también del estudiante universitario que Claro. cualifica para ello y necesita esa ayuda. Pues pudiera estar recibiendo cerca de un 50% más en ese cheque. En adición, permitiría que personas que hoy trabajan por el salario mínimo, por un ingreso moderado, puedan cualificar para el beneficio y personas que hoy día no trabajan tengan la tranquilidad de que pueden entrar a trabajar sin perder el beneficio. O Claro. sea, para nuestro pueblo garantiza una mejor nutrición, garantiza muchísimos más empleos porque eso mueve también la economía, no solamente en el supermercado, sino en toda la cadena de distribución y también incluso en aquellos que quieran emprender en el sector agrícola, aquellos que quieran también establecer sus restaurancitos, etcétera. Sí, son incentivos Ese es un ejemplo. claro, claro. Te puedo mencionar varios. Yo puedo seguir por ahí para abajo, lo que pasa es que tenemos poco tiempo. Pero te Sí. voy a mencionar, por ejemplo, el Medicare. Medicare, tenemos la oportunidad de obtener alrededor de 1.400 millones adicionales si nos tratan tan siquiera como Islas Vírgenes. Ok. O sea, Islas Vírgenes recibe 21% más. En los estados el promedio es 39% más que en Puerto Rico. Y, y si añadimos Medicaid, solamente para el área de cuidado prolongado, habría 1.500 millones de dólares adicionales. ¿Qué pasa? Que eso hoy día, gran parte de la familia y de la clase trabajadora pagan por el cuidado de sus adultos mayores. Y eso en los estados lo cubre el Medicaid. Y el Social Security Supplementary Income, es un beneficio para precisamente adultos mayores y personas con diversidad funcional que ronda aproximadamente los 6.000 a 7.000 dólares al año. Imagínate tú, en Puerto Rico nada más. Es un montón. Tenemos en Puerto Rico 275.000 adultos mayores viviendo solos, dependiendo de la ayuda del PAN. Esos automáticamente cualificarían para el SSI. Entonces, ¿cuánto significa eso en la reducción de la pobreza en Puerto Rico? Y podemos seguir, o sea, podemos seguir. Mira, en carretera, en Connecticut, hay aproximadamente la misma cantidad de millas en carretera de jurisdicción federal. Sin embargo, en Connecticut reciben el doble de los fondos de la Federal Highway Administration que los que Sí, que recibimos en eso, sí. Puerto Rico. Y mano, esto es algo sucesivo, programa por programa, y sin contar los que para nada cualificamos,
ni nos consideran. Nos dejaron fuera en el AIRA, Ajá. ¿verdad? El Inflation Reduction Act. Nos dejaron fuera de los fondos para los vehículos híbridos y eléctricos, que era un incentivo de $7,500 por unidad. Y nos dejaron fuera, simplemente porque a la hora de legislar, pues ponen estado y se les olvida añadir territorio. Eh, y, Así que y esas son las cosas que quizás son los factores por los cuales ustedes también defienden lo que es, tienen que ser un estado, claro, el beneficio de ser un claro, estado, mi meta es que no haya que estar levantando la mano para recordarle ahí a la gente, mira, recuerda incluirme, claro. porque allí se aprueban cosas todos los días. Eh, lo ordinario que uno quiere es que no, es que automáticamente lo que sea que se legisle allí para beneficio de todos, quede incluido el territorio y quede incluido Puerto Rico. Somos ciudadanos americanos también. O sea, Claro. no es una ciudadanía diferente. ¿Por qué tenemos que estar mudándonos para recibir los beneficios si esta es nuestra casa? Sí, 100%. ¿No? Y ahí es donde yo llego, y yo creo que eso es uno de los primeros tabúes que me gusta siempre como que, ¿verdad? Que ustedes puedan desarrollarse y desmentir, porque en las redes, pues, uno ve un montón de cosas. Y básicamente se habla mucho, ¿verdad? Que de repente el tratar de cabildear la estadidad, pues como que han llevado, ¿verdad? Un montón de tiempo y no se ha dado. Eh, y pues muchos dicen de repente que es que ustedes no lo han, ¿verdad? Trabajado como se debe o que quizás una propaganda política. Cuando tú escuchas este tipo de cosas, ¿cuán real es que sea quizás una propaganda política el de momento poner, mira, vamos a traerle la estadidad y de repente llevamos años y no ha pasado nada porque quizás Estados Unidos es el que tiene como que o sea, al final del día la Ah, voz de decir el poder, como que cuán real sería eso para, ¿verdad? mira, esto tiene varios puntos. Primero, tú nunca me has escuchado a mí decir, el cuatrienio que viene vamos a lograr que Puerto Rico sea Estado. Nunca he dicho eso. Obviamente, el que no quiere que voten por mí va a decir, no, porque ellos te prometen que el cuatrienio que viene vamos a ser Estado y no lo logran. Bueno, lo cierto es que si eliges a los otros, definitivamente no lo vamos a lograr. Eso de salida. Pero, ¿qué pasa? Yo te garantizo de que voy a trabajar con todos los problemas. Tenemos un problema de la luz, o sea, el sistema eléctrico tenemos, y no podemos esperar a ser Estado para que nos traten como un Estado en ese sentido. Pero, oye, yo no puedo desatender una lucha que es justa, que es correcta, que al mismo tiempo me ayuda a que en todos estos programas federales que nos discriminan, les dejo saber, recuerda que tú estás discriminando y nos estás tratando de manera desigual y yo estoy exigiéndote por el otro lado que me hagas Estado. Por lo tanto, empieza a tratarme igual y ve cerrando la brecha de esa desigualdad. Y, y es como yo digo, mira, tú no puedes, si los negros, las mujeres, l- lo- los trabajadores, eh, los miembros de la comunidad LGBT, el mismo sector religioso, hubieran desistido, se hubieran rendido en sus causas, porque al otro lado de la cancha eh, les dijeran, no, ahora no, ahora no, ahora no, ¿dónde estarían? Las causas justas no se rinden, no se echan a un lado, persistes, perseveras, continúas, el momento va a llegar y el lograr que Puerto Rico logre la autodeterminación, porque no podemos simplificarlo. Ah, obviamente Puerto Rico desde el 2012 es mayoritariamente proestadidad, pero no podemos singularizarlo a eso. Aquí, ¿por qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de eso porque en Puerto Rico nunca ha habido plena democracia, ni bajo los 126 años con Estados Unidos, ni los otros 400 y pico que estuvimos con España, ni antes porque Agüeybaná era mediante el cacicaco, que eso no era electo. Entonces, ¿qué pasa? En el resto del mundo, eso no es issue. Y entonces, pues, si tú scrolleas en las redes sociales, eso tú no lo vas a encontrar como un asunto en Argentina, ni en Alemania, ni en ningún lugar donde hablan español e inglés, porque eso no es issue. Es nuestro problema, es nuestro issue. Entonces, ¿qué pasa? Por razones políticas,
Algunos quieren meter ese issue debajo de la alfombra. Pero a la hora de la verdad, en todos estos programas federales, y podemos irnos asunto por asunto, desde la seguridad, la educación, la salud, la actividad económica, las condiciones económicas, y tú siempre vas a encontrar unas desventajas, unas camisas de fuerza que no tienen los estados o que no tienen otros países eh, en la región tan siquiera. Y son limitaciones que impiden que tengamos unas mejores oportunidades, mejor calidad de vida. Por eso es importante dejar claro el asunto de plantear ante el Congreso que se resuelva el problema del estatus político de Puerto Rico. Primero, que es una lucha eh, que es la posición correcta moralmente hablando. Y en segundo lugar, sí nos ayuda a que llamemos la atención y en que en el resto de los issues que nos conciernen vayamos logrando cerrar la brecha en el camino. No, y algo que ha pasado mucho, que yo creo que, ¿verdad? Y vamos a tener que meterla ahí un poquito para que tú la puedas desarrollar ¿verdad? La gente lo pueda ver, como que ahora mismo yo considero que todas las personas que, ¿verdad? Como estamos viviendo en Puerto Rico, trabajar para el Partido Nuevo Progresista en estos momentos debe ser un poquito retante y debe ser un poquito difícil. Y yo quisiera que tú, pues, ¿verdad? Me hablaras un poquito de eso. Pero mayormente, algo que yo estaba leyendo que ha pasado y el por qué esto ha pasado, no meramente por lo que vemos de, ¿verdad? Como que, no, pues simplemente corrupción o simplemente cosas así. Más allá de eso, quizás es que se han tomado decisiones que han sido drásticas y a mucha gente pues no les ha gustado. Y tenemos estas medidas así de austeridad que pues básicamente ha ido poco a poco en colapso ciertas cosas, como los cierres de escuelas Ujú. públicas, quizás hay pocos fondos, pues, o hay fondos, pero quizás están recortados para trabajar en infraestructuras como hospitales, este tipo de cosas. Hay una fuga de médicos bastante grande. Entonces, todo esto, ahora mismo sabemos que es achacado al Partido Nuevo Progresista, como que es retante y es difícil trabajar cuando básicamente en estos momentos todo el mundo tiene, ¿verdad? Como que el señalamiento y el dedo apuntado a como que la culpa es de ustedes. Como que todo lo que está pasando hoy día, que estamos viviendo así, como que es un poquito difícil, eso es ustedes. Bueno, si alguien debe entender lo- los retos del futuro, principalmente debe ser nuestra juventud. Y nuestros jóvenes están claros de los retos demográficos que nosotros tenemos de cara al futuro. Y esto de los cierres de escuelas, bueno, primero quiero plantear que si teníamos 1.500 escuelas, es porque gran parte de esas escuelas las hizo precisamente el PNP. ¿Qué sucede? Empezó una tendencia demográfica donde no solamente bajó la población, hubo mucha migración, sino que también el nivel de reproducción, la tasa de natalidad, se redujo y nosotros somos en el mundo una de las jurisdicciones donde el nivel promedio de edad está incrementándose similarmente a Corea del Sur, Japón, entre otras jurisdicciones que está levantando banderas con respecto a ese asunto. Y en ese sentido, cuando uno mira la cantidad de matrícula que está viendo en grupos Head Start y kindergarten, pre-kinder, etcétera, son cada vez menores. Entonces, un plantel escolar tiene un costo operacional, etcétera. Para completar, entonces Puerto Rico entró en el 2016 en un proceso de quiebra. El gobierno de Puerto Rico ya desde entonces pues venía tratando de hacer ajustes, incluyendo el cierre de escuelas, que es una determinación muy, muy, muy difícil. Y lo más difícil de todo ha sido el que se ha logrado que estos planteles escolares, que por esa razón de falta de matrícula tenían que, ¿verdad? Que consolidarse con otros, etcétera, pues pudieran aprovecharse y no tirarse el abandono, porque da grima ver, ¿verdad? Unas facilidades ahí disponibles y que no sean aprovechadas por la comunidad, por el municipio, por una entidad sin fines de lucro. Ese debería ser, en síntesis, el propósito en esa instancia.
y uno mira las tendencias, bueno, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos fortalecer las escuelas que tenemos, pero necesitamos también égidas, necesitamos brindarle a nuestros adultos mayores alternativas también para poder seguir adelante. Y a las comunidades también esas facilidades deberían aprovecharse de esa manera. En términos de la política de austeridad, como se plantea por ahí, mira, miremos el récord histórico. El Partido Nuevo Progresista es el que creó la tarjeta de salud, es el que eh, ha logrado en gran medida establecer un sinnúmero de programas de beneficios para los trabajadores. La ley de sindicación para los empleados públicos la estableció el Partido Nuevo Progresista. Y así a lo largo de la historia, ¿sabías que el 90% de los aumentos salariales a los empleados públicos los ha dado el Partido Nuevo Progresista? Y, y cuando tú vas al récord, quien ha bajado las contribuciones consecutivamente, quien ha utilizado la deuda pública para infraestructura, no para gastos operacionales, es el Partido Nuevo Progresista. Y uno puede mencionar un montón de cosas. Uno se siente frustrado cuando alguien que corrió bajo la insignia del PNP le falló al pueblo. Eso molesta, eso Sí, porque frustra y pierden decepciona. credibilidad, que Claro. básicamente ha sido lo que ha pasado, porque siempre, esto es algo que yo en teoría siempre digo, y es difícil, como que, porque hay mucha gente que aquí ahora mismo esperaría que yo estuviera poniéndote contra la pared, y mira, tienes que señalarlo, pero, No, pero lo señalo yo. Y, exacto, y no es lo mismo como que, o sea, no todos los funcionarios, porque en cualquier partido, o sea, si uno va a ser claro, todo el mundo es humano y quizás no todo el mundo tiene las mejores intenciones. Pero por otra parte también hay mucha gente que tiene buenas intenciones y que pertenece quizás al Partido Popular, al Partido PNP y todo el mundo, ¿verdad? Trabaja por Puerto Rico y a veces, y no es limpiando, ¿verdad? Todo, pero a veces es difícil quizás que, como tú dices, tienes a alguien que trabajó en contra, trabajó en actos de su propio interés y de repente ahora el partido está manchado, ahora es más difícil, quizás los jóvenes, en su mayoría, si uno no tapa la realidad, están como que reacios con la idea, tenemos artistas, de momento como Bad Bunny, que también tiran, ¿verdad?, lo que ellos opinan y que obviamente quizás están en todo su derecho, pero por eso es mi pregunta, como que es bien retante entonces, como que tratar de salir, o sea, ¿cómo pues, hay algún proyecto como para poder recuperar esa confianza nuevamente del pueblo y más la juventud que es la que se está migrando, que es la que mira, está... cuando tú vas a trabajar contra la corrupción, tú necesitas transparencia, tú necesitas crear unos modelos operacionales con cierto nivel de burocracia donde no haya una discreción exclusiva, sino compartida. Y, y eso eh, hace más difícil al que quiere meter la mano donde no debe, el que lo haga. Pero, ¿qué sucede? Al mismo tiempo, tú no quieres que haya impunidad. Necesitas entonces también un mecanismo severo de procesamiento. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que se supone que eso produzca? Eso se supone que produzca más arrestos. Se supone que produzca entonces investigaciones productivas con alguien entonces acusado. Pero entonces cuando hay alguien arrestado y acusado, crea entonces una percepción pública de que, de que el sistema está podrido. Claro. Entonces, Sí, es como una, o ese lo es el cogemos o no efecto. lo cogemos. Exacto. Ajá, Pero a final de cuentas, olvídate de que paguen justos por pecadores en términos de reputación. Yo prefiero que la gente piense que el sistema está malo y de que uno en términos de reputación pues se vaya enredado por el mero hecho de pertenecer a un partido o por el mero hecho de ser funcionario de gobierno, a que los que la hacen mal no paguen. claro, No. El sistema, para que funcione, el sistema tiene que estar procesando a aquellos que lo hacen mal. Siempre va a haber quien lo hace mal. Porque yo he estado en la iglesia, yo he estado en el sector privado, he estado en organizaciones comunitarias, yo he estado en todos lados, como tú dices, en todos lados se cuecen habas. claro, Lo más importante es que el sistema funcione. Y como comisionado residente, porque uno se cree ¿verdad? Que solamente a nivel legislativo no.
A nivel de comisionado residente, yo voy a buscar que a nivel federal se promueva la utilización de inteligencia artificial, porque hoy día hay los Eso es mecanismos lo para bueno. que, sí, oye, y esto va a permitir que esta gama de recursos que se utilizan, esta gama de programas, automáticamente cuando alguien haga algún tipo de transacción que sea irregular, que vaya muy distinta al propósito que tenía, o que se salga de las proporciones en términos de cuantía, etcétera, el mismo sistema levante una alerta y alerte al público en general, a los medios de comunicación y a las autoridades para que pongan el ojo. Sí, un sistema de alarma, sí, porque la inteligencia artificial no va a medirte por ningún, va a ser justa ella, Claro, básicamente. exacto. Y que sea en real time. Y al mismo tiempo, voy a trabajar también para que, con otros compañeros congresistas, para que las leyes federales establezcan unas penas más severas. Claro, Porque ¿cómo es posible que tú tengas algún funcionario que, que haya diseñado un esquema de corrupción, claro, que haya viabilizado que cientos de miles o millones de dólares se descarrilen hacia esquemas de corrupción y terminen pagando 3, 4, 5, 6 meses de cárcel? No, tienen que haber unos estándares mínimos que sean verdaderamente disuasivos al funcionario público. Y eso yo sí me propongo trabajarlo a nivel federal. claro. Sí, me parece súper bien. Yo creo que, ¿verdad? Realmente con el uso nuevo de la tecnología, yo creo que es un Claro, hay que avance aprovechar la herramienta. 100% igual a los estudiantes. Ese desarrollo, ¿verdad? De nuevas tecnologías con el que el estudiante se puede quizás lucrar educativamente y tener nuevos, porque ahora mismo la generación de empleos también ha cambiado muchísimo por estos avances. A veces en Puerto Rico llegan las cosas como un poquito más tarde siempre Sí. que lo normal en todo el mundo, pero ¿verdad? Es una increíble herramienta para que la persona se desarrolle y para tener un montón de empresas automatizadas también y todo lo O demás. sí, una de las áreas que también, yendo por esa misma línea, eh, yo he mantenido conversaciones con el Autonomy Institute que promueven precisamente el desarrollo de infraestructura. Ok, A veces uno piensa en infraestructura y piensa solamente en las carreteras, en los acueductos. No, ahora uno de los retos grandes que tenemos de cara al futuro es desarrollar la infraestructura en el área de telecomunicaciones y tecnología, precisamente para servir a lo que va a ser la inteligencia artificial para la compilación de data de todos los elementos. Hoy día a nivel satelital ocurre mucho, claro. pero vamos a necesitar mucho también a través de todo el sistema de telecomunicaciones terrestre. Eso nos va a permitir que de cara al futuro, tú sabes, como hoy día el que usa el GPS para llegar de un sitio a otro, Y pues como que, pues algo similar para todos los aspectos. En el campo de la salud, principalmente, es una de las áreas de mayor oportunidad. En el área ambiental, Puerto Rico y a nivel congresional, esto va a ocurrir durante los próximos años en algún momento. Se va a tener que hacer una inversión sustancial para mitigar el riesgo y el daño del cambio climático. Y Puerto Rico se espera que sea una de las jurisdicciones que más impacto va a tener con respecto al cambio climático. Pues eso también es un área de de oportunidad, oportunidad, porque claro. no podemos ver la protección ambiental como un gasto, no, es una inversión y es un área de oportunidad económica. Y aquí en el Senado de Puerto Rico, yo he presentado un montón de legislación precisamente en esa área, no solamente en la protección de nuestros arrecifes de coral, combatir la erosión costera, la reforestación, sino también áreas como el compostaje, el reciclaje y la energía renovable, entre otros. Y a nivel federal, esto va a traer mayor inversión y quiero que se aproveche en Puerto Rico. Claro. No, y es un gran avance, realmente un gran avance, como hablamos, como que básicamente eso es algo que haría que hasta los mismos, ¿verdad? Las personas que están trabajando también tengan ese adelanto tecnológico y que tengan esa viabilidad ¿verdad? De algo más urbanizado, algo más tecnológico. Bien. Este, Hay una parte que, ¿verdad? Que se habla demasiado también, y es acerca de cuando, ¿verdad? Estuvimos cerca del verano 19 en Sí, la salida de Ricardo. Eh,
en estos términos, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las cosas que fue emblemática y es algo que a la gente pues como que se le hace difícil olvidar. ¿Te arrepientes de alguna manera de haber estado en ese equipo o piensas que se pudo haber trabajado mejor más allá de esto, de que el chat de Telegram, lo demás, la salida y la gente como que hay algún tipo de... Remordimiento. Claro, El, lo único que te puedo plantear con respecto a eso, y que bueno, eso sí me revuelca la cabeza, es que si yo me hubiera quedado, eso no hubiera pasado. Eh, y eso lo dice hasta la gente de la oposición política. Lamentablemente pasó. Y, y pues, eh, oye, qué bueno que lo traen, porque todavía hay gente que piensa que yo estaba en ese chat. claro, ¿Verdad? Obviamente el candidato de la oposición, pues, ha tratado de vender esa idea y mucha gente, ¿verdad?, que no sabe, pues, se lo cree. Pero de hecho es todo lo contrario. La gente reconoce que si yo me hubiera quedado, eso no hubiera pasado. En términos de, del que sí estuve, que fue uno de WhatsApp y que no era durante el gobierno, sino que fue uno antes del gobierno. En aquel, lo que pasa es que yo era secretario del partido y me tenían metido como en 70 chats que yo los tenía en mute. sí, porque cuando uno está en un grupo de WhatsApp, eso es hablando Imagínate todo tú. el día y Y se yo ve. ando de entrevista en entrevista, secretario del Ajá, no, yo no partido, puedo. a varias semanas de las elecciones, imagínate, de entrevista en entrevista. Y entonces, en aquel entonces, pues, ¿qué sucede? Eh, Me entero después de que había un juez. eh, Cuando digo después, estamos hablando ya un año y pico después. Y esa persona parece que hizo una pregunta sobre algo electoral y yo estaba en una actividad y alguien me dice, mira, que te preguntaron algo en el chat. Y yo entro, veo que es algo electoral y simplemente lo que digo es preguntarle al equipo electoral, no a mí. Claro, claro. Y nada, y un año y pico después, siendo yo secretario de la gobernación, sale de ese chat y de que yo había escrito algo ahí. A final de cuentas, investigó el FEI. ¿Y qué dijo el FEI? Que no había razón alguna para investigarme a mí. Y más aún, hizo acusaciones porque los que metieron mi nombre ahí lo hicieron para sacarme de la posición de secretario de la gobernación. O sea, cuando hablan de ese chat, yo siento orgullo, porque a final de cuentas yo actué bien. Y a final de cuentas, lo que demuestra es que contra mí se hizo una injusticia. Dicen que si el chat era corrupto, la persona que se señaló y que no fue acusada por lo que escribió en el chat, fue acusada porque utilizó una computadora del gobierno para escribir en algo que no era del gobierno. Entonces, fíjate cómo se utiliza una infamia contra mí para tratar de manchar mi reputación. Yo sé que la política permite todo este tipo de cosas, pero cuando se hace este tipo de ataque, eso habla mal y peor de la persona que lo utiliza para manchar mi reputación. Porque de la misma manera que utiliza una infamia contra mí para tratar de atacarme y manchar mi reputación ante el pueblo, de la misma manera lo hace ante el Congreso y lo hace ante cualquiera, contra cualquiera de nuestro pueblo. Y si algo me he destacado yo a través de toda mi trayectoria, es que he sido justo. Y en las veces que yo he estado claro de que yo mismo no tenga la razón o de que mi partido no tenga la razón, yo lo he reconocido. ¿Sabes que yo soy el legislador que más ocasiones ha cruzado para favorecer legislación de sus contrapartes, de todas las delegaciones? Soy el que más legislación ha presentado con todos los demás miembros del Senado.
En 4 ocasiones voté por encima del veto del gobernador. ¿Por qué ha sido así? Porque a mí las posiciones no me llenan el ojo. eh, yo no estoy aquí ni por el salario, ni por el puesto. Las posiciones van y vienen. Yo quiero dormir tranquilo con mi conciencia y sentir el orgullo de que haya hecho algo positivo por mi pueblo. Y obviamente aspiro por el Partido Nuevo Progresista porque soy estadista, porque estoy claro de que es el único partido que realmente viabilizaría ese proceso de descolonización y de que Puerto Rico se convierta en estado. Y bueno, y entré al servicio público. Mucha gente diría que por masoquista, porque la verdad que esta posición es uno lo que hace es coger cantazo, pero a final de cuentas, ¿verdad? Yo entré en esta lide jovencito cuando vivía allá en Utuado. Eh, Y que tú eres de campo también. sí, yo soy de Eres de campo. campo como nosotros acá Yo también. soy de campo, yo soy de campo. Mira, yo cultivé una finca con mi abuelo, ligué cemento con mis tíos. Este, aprendí a cocinar con mi abuela. Jugaba pelota con bolas de papel de periódico Ah, yo jugué que también, le ajá, regalaba digo, mi no. abuelo tuyo, pues Le ponía un también. rollo de tape y Eso seguía ahí mismo, eso hasta mismo, que... eso mismo. Allá en la barriada nueva en Utuado. Y yo no me abochorno de eso. Me siento orgulloso de eso. ¿Sabes por qué? Porque las batallas que hay que dar en Washington durante los próximos años son para ese pueblo. Entonces, cuando, cuando yo voy allá a hablar de, de los cupones de alimentos, yo conozco bien lo importante, lo que significa para la gente de a pie el que necesita. Y, y, y no voy a hablarle meramente del conocimiento y los números. O sea, voy a hablarle del corazón. Y yo estoy tranquilo con la determinación que tome nuestro pueblo. Eh, yo respeto el proceso democrático, yo respeto la libertad de expresión. Y si algo me siento tranquilo de todo este proceso, es que he llevado una campaña seria, a mí en múltiples ocasiones, no, que tienen que atacar más a los demás. Si algo se me hace difícil a mí, es atacar a, a los demás, indistintamente piensen distinto. Claro. Pero a mí me gustaría, ¿verdad?, dar el ejemplo de que la política fuera así, se concentrara más en ideas y en Y demostrar los propuesta, verdaderos atributos de las personas. Eh, claro. Ya, la gente puede hablar de criticarme porque yo he hecho y porque llevo tiempo en el servicio público, pero nunca pueden decir que, que yo he obrado en algún modo en contra de los mejores intereses de nuestro pueblo. Nunca. oye, y ahora mismo en la encuesta está ahí entre, hay unos días que Sí, sale Pablo y unos sí, días que sí. sale, pero en la mayoría, o sea, en la mayoría de las encuestas al momento, ¿verdad? Eres tú el que las está liderando. Son pocas las que salen, digo, por lo menos las que yo he visto, si no me escriben en los comentarios y que me Vas a pongan a mí. encontrar de todos los sabores. Pero sí, al final del día, eso es, ¿verdad? El 5 de noviembre. Pero ahora mismo, ¿consideras que Pablo es el más fuerte de los candidatos? Como que en ese contraste Bueno, si con... uno se deja llevar precisamente, ¿verdad?, por los números de las encuestas, es el que más, ¿verdad?, numeritos tiene seguido. Pero todo, pues, ¿verdad? Sí, al final del día todo puede pasar. Esto depende de si la gente va o no va a votar Mm. y si logra depositar ese voto en la urna. Nosotros siempre hacemos el llamado a, yo quiero que vaya la mayor cantidad de personas. Quiero que participen la mayor cantidad de personas, desde los adultos mayores hasta los más jóvenes. Participen, porque es el proceso democrático, es lo que cuenta a la hora de la verdad. Yo quiero eso. Claro. Y ahora mismo como que para esas personas como ¿verdad? Que están pendientes al estatus, ¿por qué ser Estado es tan importante? O sea, ¿por qué llegar a una estadidad quizás en algún futuro, ¿verdad? Porque sabemos que esto es un proceso bastante largo. Qué bueno que haces esa. ¿Verdad? Porque es que hay mucha gente que a veces Sí, no están definidos o no entienden realmente cuál es, qué es una cosa y qué es la otra, sí, sí. o qué conlleva a largo plazo.
Qué bueno que haces esa pregunta. Bueno, en primer lugar, lo que no podemos seguir siendo es colonia. Aquí nuestro pueblo tiene que lograr de una vez y por todas ser soberano. Soberano ya sea eh, como una república o siendo Estado. Entonces, ¿por qué la estadidad? En primer lugar, Puerto Rico eh, tiene, por su dimensión geográfica y la cantidad de población que tenemos aquí, pues cuando miramos el resto del mundo, pues relativamente pasaríamos a ser, si fuéramos una república, de las repúblicas más pequeñas en términos de población y recursos naturales. Entonces, cuando tienes esa realidad, ¿qué sucede? Surge una gran dependencia de potencias mundiales. Esa dependencia es en cuanto a relación comercial, militar y en otros aspectos, ¿verdad? Fundamentales para que la jurisdicción pueda operar. Recordemos, en Puerto Rico consumimos el 85% de las cosas mediante importación. Mm. Tenemos que traer, incluyendo alimentos. Entonces, ¿cuáles son las potencias mundiales? Pues son Estados Unidos, China, Rusia, Irán. Ok, por ahí va la cosa. Con la que hemos sostenido una gran relación estrecha pues, con Estados Unidos. ¿Qué sucede en esa dinámica de los acuerdos internacionales, los tratados? Pues que las naciones dicen, sí, está bien, pues yo te voy a proteger, pero tú tienes que responder a mis intereses. Y tienes que tener ciertas garantías, y esas garantías son también en términos de las leyes y la política pública que tú aplicas. Y entonces ahí es donde surge el término neocolonia, donde una república, a pesar de tener soberanía electoral y democrática, está sometida al criterio de una potencia mundial. O sea que aún siendo república, tienes que, de manera indirecta, responder a los intereses de esa potencia mundial. Entonces, ¿por qué la estadidad? Bien, Estados Unidos es una república diseñada con un sistema republicano de gobierno donde tiene un sistema presidencial, pero al mismo tiempo tiene un Congreso con muchísimo poder, poder extraordinario, principalmente en el Senado. Ese, eh, en el Senado, para que tengan una idea, todos los estados tienen la misma cantidad de senadores, dos. Desde Maine, que no llega al millón de habitantes, hasta California, que tiene más de 50 millones de habitantes. Mm. Entonces nosotros, que tendríamos más población que 20 estados, estaríamos posicionados con, en primer lugar, con esos dos senadores. Y en el caso de la Cámara de Representantes, con cuatro representantes con voto en la Cámara de Representantes. Esto nos da a nosotros un poder extraordinario. Lo primero es que esto del sistema eléctrico, allí el senador tiene la facultad de decir, aquí no se va a aprobar nada hasta que mi gente tenga luz. Y yo te garantizo que por eso es que tú no ves ningún estado en una situación así. O es que en los Sí, estados porque no, tienes que como que demostrar primero antes de, ajá. o es que en los estados no pasan huracanes. En los estados pasan huracanes. ¿Qué pasa? Pasan tornados y pasa de todo. Pero mira en Baltimore chocó la barcaza con el puente, se obstaculizó el canal, tardaba 11 meses en limpiar el canal. Lo limpiaron en un mes. ¿Por qué? Porque Baltimore tiene dos senadores federales. Y si ese canal no se limpiaba en un mes, iban entonces a parar el gobierno completo. Entonces, ese es el poder que tiene un Estado. De que no nos quieren, ese cuento ya no existe. De que somos una nación distinta, de que somos hispanos, eso allí no cuenta ahora mismo ni para Pool ni para banca. Estados Unidos tiene ya más de 65 millones de hispanoparlantes. Los anglosajones están aprendiendo español. La tendencia demográfica es a que se convierta cada vez más en una de las mayores sectores poblacionales. Tú te encuentras jurisdicciones como Hialeah, donde no se habla inglés. Tú
Baja Arizona, de donde es Grijalba, que el 62% de su distrito es hispano, y así sucesivamente. Eh, la tendencia en el Congreso Federal, la tendencia cada Congreso, que es cada 2 años, por las últimas 2 décadas, ha sido de incrementar el número de congresistas hispanos. Esa es la tendencia. Así que eso no es el tema. El tema es a quién le conviene que sea demócrata o republicano. Claro. Y ahora mismo la percepción allá es que conviene más a los demócratas. Y los demócratas, bueno, el gobernador de Hawái me dijo a mí, si fuera por mí, cambiaba Puerto Rico por Texas. Mira para allá. O sea, así. O sea, ese es el ánimo. Y obviamente la preocupación política de ciertos republicanos de que digan, no, porque entonces controlan el Senado. Recuerda que el Senado en los últimos años ha estado controlado por un voto. Claro. Entonces, pues dicen, muchachos, y vienen los dos de Puerto Rico, toman esto aquí y perdemos el Supremo Federal. Esa es la lógica que utilizan. ¿Qué pasa? En algún momento los planetas se van a alinear. Claro. Hoy día, hoy, aun como está compuesto quién lidera cada cuerpo, en el Senado y en la Cámara hay los votos para aprobar los proyectos que permiten a Puerto Rico la autodeterminación. Pero por tecnicismo de quien preside el Comité de Recursos Naturales en la Cámara y en las reglas de filibusterismo en el Senado, pues no se Sí, como, hace, no es viable que en este momento, ¿verdad? Como está compuesto, pero en algún momento debe estar ocurriendo. Ahora, de que nos conviene la estadidad, sí. Que si los juegos internacionales que vayamos representados. sí, porque hay mucha gente, exacto, que yo creo que ahí como que están, yo creo que hasta están en una confusión o hay algo como que mixed. Como que el ser Estado representa un momento perder una bandera también y otro tipo de cosas. Mira, en términos vamos a seguir teniendo la bandera. eh, yo creo que en el mundo entero saben dónde queda Florida y saben dónde queda Texas y saben dónde queda California y saben dónde queda Hawái y saben las particularidades de cada uno. Ahora, primero, tú me pones si tuviera que decidir, caramba, yo no voy a menospreciar el trato igualitario que merecen nuestros ciudadanos, máxime cuando estamos hablando de las poblaciones más vulnerables en Puerto Rico. Ese cuento de las contribuciones, el 80% de los puertorriqueños no tendrían que aportar ni un centavo en contribución federal. Al contrario, cualificarían para el Earned Income Tax Credit y recibiríamos hasta $1.200 millones adicionales. Tanto que se habla de la industria manufacturera. ¿Acaso en los estados no hay fábricas? Porque en los estados Un hay un montón. montón de fábricas. Hay mayor actividad industrial que en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque existen otro tipo de incentivos que mitigan el impacto de las contribuciones sobre ingresos para las corporaciones, específicamente para las fábricas. Ahora bien, en cuanto a los Juegos Internacionales, eso es un asunto privado del Comité Olímpico Internacional y el Comité de Puerto Rico son organizaciones privadas, no son de gobierno. Hong Kong tiene su propio comité olímpico. Está bajo China, Y como bajo, quiera tiene bajo su... el régimen chino. Y tiene su comité olímpico. Fueron y pidieron la dispensa para continuar en los Juegos Olímpicos. Hace 1 o 2 años, Hawái fue a Juegos Internacionales de Surfing y fue como Hawái, Y no fue como Estados Unidos. ¿no? Fue como Hawái, y con la bandera hawaiana y el himno hawaiano. Y compitió con el resto del mundo como Hawái. Eso no, ¿sabes? Son un discurso para tratar de decir, perdemos esto si accedemos a esto. Bueno, lo primero es que el esto del que están hablando eh, son vidas. Porque cuando hablamos de $6.000 millones adicionales para salud, no estamos hablando de dólares y centavos. Estamos hablando de miles de vidas. Y muchas otras que pueden regresar o quedarse y no irse. Ahora mismo, hablando de esa parte de salud, como que algo que yo discutí, no recuerdo exactamente con quién fue de los candidatos, pero
nosotros en Puerto Rico, yo tengo, ¿verdad? Mi mamá tiene una condición que es esclerosis lateral amiotrófica Sí, hace un año y ha sido difícil el proceso de trabajar con ella, ¿verdad? Porque, pues como sabemos que aquí en Puerto Rico pues, hay un montón de escasez en médicos ahora por la fuga y lo demás, hay escasez de especialistas y en el caso de ella, pues ella necesitaba un neuromuscular y estuvo muchos años en búsqueda de eso y pues lamentablemente llegó al punto de casi casi perder su vida. Y este son el tipo de cosas que me hace pensar como que de repente, por ejemplo, cuando la llevaba al hospital y lo demás, los hospitales están saturados, de repente parece que hay una guerra, está todo el mundo ahí, si no tienes una pala, o sea, básicamente te estás corriendo el chance. Y son cosas que como ciudadano uno se frustra. Y mi pregunta siempre es como que, de repente, si hay tantos fondos que están entrando también a la misma vez, ¿por qué este tipo de cosas sigue ocurriendo? ¿Por qué de momento tenemos esos servicios esenciales tan da- escasos si hay dinero y de momento, o sea, ¿por qué este tipo de cosas ocurre? mira, cuando tú miras en cualquier estado, mencioné ahorita que reciben 39% más en Medicare, pero también en Medicaid cerca de 50% más. Esto significa que estos sistemas de salud en los estados pueden pagarle mejor a los proveedores, incluyendo médicos, especialistas, enfermeros y por ahí para abajo. ¿Qué sucede? Pues nosotros tenemos unos proveedores médicos que muchos de ellos están entrando en una etapa de jubilación, de que simplemente llevan mucho tiempo brindando servicios y están aspirando o a trabajar menos o a dedicarse a sus familias y ya cerrar su consultorio. Mientras que los que vamos graduando les están haciendo unas ofertas irresistibles en los estados. Entonces eso reduce dramáticamente la cantidad de proveedores médicos aquí en Puerto Rico, mientras aumenta la necesidad, no solamente porque aumenta el nivel promedio de edad, sino que también en Puerto Rico hay una prevalencia en condiciones asmáticas, cardiovasculares, diabéticas, entre muchísimas otras, eh, que se salen Claro. de proporción. Y entonces, por eso es el mensaje que yo llevo allá, y les digo, miren, nos están matando, Básicamente, exacto. nos están matando, esto no puede seguir así. Y entonces se va haciendo peor según van pasando los años por ese trato discriminatorio. Entonces, por eso es tan importante ese trato igualitario ahí, porque nos permite crear un sistema competitivo para la retención de los proveedores médicos. Al mismo tiempo, ¿qué sucede? Sistema hospitalario. Sistema hospitalario tiene que cumplir exactamente con los mismos estándares que en los estados. Pero a la hora de los dólares y centavos, reciben la mitad de lo que un hospital en Florida, en Georgia, en Alabama, en Tennessee recibe. Por eso es tan importante ese trato igualitario. Y claro, tenemos aliados, ¿verdad? Pero a nivel nacional, y esa alerta está ahí, Estados Unidos este año alcanza 36 trillones de dólares en deuda. Para que tengas una idea, en el año 2000 esa deuda era de 5.7 trillones de dólares. O sea que ha incrementado 6 veces en tan solo 24 años su deuda. Este año, por primera vez, han pagado 1 trillón de dólares solamente en el pago de intereses de esa deuda. ¿Por qué digo esto? Porque eso va a llevar al Congreso en los próximos años también a hablar de responsabilidad fiscal y de reducción del déficit. Eso implica recortes. ¿Y por dónde parte la soga? Por lo más fino. ¿Y qué es lo más fino? Los territorios, los que no tienen voto. Que Por sí, que eso, ese receso está claro, bullpenning. y nosotros Eso se tenemos que desde ya, estar allí atendiendo estos asuntos para que no nos afectemos nosotros. Hay que hacer ajustes acá, sí, claro que sí, a nivel estatal, claro, siempre hay que estar haciendo ajustes y mejoras y aquí y allá, pero no podemos perder de perspectiva
no hay ningún ajuste a nivel estatal que nos represente a nosotros los 6.000 millones de dólares que podemos acceder si somos tratados en igualdad de condiciones. Porque mientras seguimos haciendo ajustes acá, jamás vamos a poder competir con esas jurisdicciones que nos siguen llevando el talento, nos Claro. lo siguen llevando y no podemos culpar a nuestros jóvenes. Y yo hablé de médicos, pero, o sea, yo hago todo esto, pero yo soy ingeniero mecánico Ay, aeroespacial bendito. también, Ay, bendito, pues tú Ya, sabes eso, es sí, carne no, para mi casa. yo decidí quedarme en la isla. Ahora mismo no estoy ejerciéndolo hace como 3 meses, pero trabajé 7 años. Yo tengo 28 años y yo vi como un montón de compañeros se fueron. Y obviamente debo decir que yo trabajé de esos 7 años como 4 con empresas locales. Y como joven, yo puedo decir que no era igual a como me pagaba una empresa americana estando en la isla, que gracias a Dios, oye, o sea, fui agradecido de que Claro. tuve la oportunidad de trabajar en la industria aeroespacial aquí en Aguadilla, pero jamás se iba a igualar a lo que me iba a pagar una empresa que sí quizás aprendía más, porque hay más necesidad, hay más plazas, hay más, ¿cómo es que se dice esto? Demanda en el tipo de trabajo que hay que hacer en empresas locales, como que trabajando para construcción, infraestructura y lo Ujú. demás. Y yo siempre digo que eso es una escuela para cualquier ingeniero graduado, aunque no estés cobrando muchísimo, entrar y coger toda la experiencia, pero en cuestión a un bienestar financiero, una empresa americana, o sea, competitivamente Pues bien, te lleva. lleva. Y si me decían me voy para allá afuera, pues uno lo piensa. Va que obviamente yo soy ingeniero diferente y tengo, Sí, 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 sí. tengo un pensamiento aquí, ¿verdad? De aportar mi granito de arena también a través de la comunicación y representar a la juventud un poquito. Eso está bueno, diversificarse, Claro, no, claro. 100%. Y nos ha llevado a, ¿verdad? Otras oportunidades. Este, hablando precisamente de esto, ¿verdad? Si llegas a estar en Washington, ahora mismo. Bueno, antes de hacer esa pregunta, o sea, ¿tú estás de acuerdo ¿verdad? ¿Con Kamala o con Trump? Kamala, ¿Estás demócrata? republicano con Kamala. Oh, Y en las pasadas estuve con Biden también. bueno, Mira, sí, porque eso es una... ajá, sí, pero es que tenemos que plantearlo, ¿verdad? Históricamente he sido republicano porque creo en un gobierno pequeño que no esté metiéndose tanto en la vida de la gente, que facilite que los estados puedan establecer sus políticas y con responsabilidad fiscal, promoviendo el desarrollo económico, bajando contribuciones, gobierno ágil, este tipo de dinámica. Pero, y yo soy puertorriqueño primero. ¿De qué estamos hablando si a final de cuentas nuestro voto no es contado para la presidencia ni para elegir congresistas? Yo lucho primero para que nuestro pueblo pueda decidir y participar de ese proceso y exhorto a nuestros hermanos en los estados que participen y hagan valer desde su eh, jurisdicción nuestros intereses. En términos de la presidencia de los Estados Unidos, eh, como en las pasadas elecciones y en esta, yo Yo he expresado en todo momento mi total insatisfacción por las posturas que asumió Donald Trump en contra de Puerto Rico. Y bajo ninguna circunstancia mi compromiso con el pueblo puertorriqueño va a ceder ante cualquier afiliación política a nivel nacional. Todo lo contrario. Yo he dejado saber que mi afiliación primaria es con Puerto Rico. Y si hay un proyecto bueno, sea demócrata, sea republicano, si es bueno para Puerto Rico, ahí yo voy a estar. Y lo he dejado saber si hay algún republicano que eso le molesta, porque lo diga. A mí ni me va ni me viene. Yo voy a estar donde le convenga al pueblo puertorriqueño. Cosa que distingo del resto de mis compañeros que aspiran a la posición. Porque se han atrincherado en un lado o en otro. Yo creo que Puerto Rico lo que necesita de cara al futuro es una persona que pueda trabajar con ambos lados buscando conciliar, como lo he hecho en el Senado. claro. A la hora de la verdad, tú no puedes estar rechazando una medida porque venga de un lado o de otro. Tú tienes que estar impulsándola si conviene o no conviene para tu gente. Y así es como yo voy a operar. Y yo he dejado claro que yo he tenido la oportunidad de trabajar precisamente bajo las dos administraciones, la de Trump y la de Biden y Harris. Sí, que has Y visto claro, he visto la la- dinámica, la conozco a la perfección.
Y tengo que decirte que bajo la administración de Biden y Harris he tenido mucha mayor apertura para lograr avances y beneficios para Puerto Rico. Y eso me ha llevado a mí a decir, "No, yo voy a favorecer a Kamala porque creo que es lo que haría más fácil mi trabajo de lograr cosas positivas para los puertorriqueños. Y a mí me parece que eso es lo que necesita Puerto Rico, una persona que esté donde tiene que estar en cada momento y en cada situación para beneficio del pueblo puertorriqueño. ¿No? Y ahora más con esto de cómo salió hace poco del comediante y lo demás, que a pesar de quizás una comedia oscura, que lo que sea, como que al final del día se dejan ver, ¿verdad? Como que esa intención con lo que piensan quizás de nosotros, que está extraño porque de repente tienes a tres puertorriqueños endulzándote afuera, pero también pones a otro a tirarle, pero Pero, es como que una pero, pelea brutal. pero chicos, no estaba en, en un escenario eh, artístico ordinario, estaba en un rally político. Que es mucho más serio. Estaba en un rally político donde el discurso no es un mero ejercicio de stand-up comedy. Por Hay sí. un mensaje detrás de todo eso. Y, y nuestro pueblo, yo me he sentido contento de que haya ese nivel de indignación, pero yo voy más allá. Yo quiero que haya ese nivel de indignación, no meramente por cómo nos han llamado, sino por cómo nos han tratado día tras día. Porque si hoy día somos discriminados en toda esta gama de programas federales, a nivel que nos cuestan vidas, caramba, pues indignémonos también. ¿Y cómo? Con el voto. Claro. Entonces, si no es estadista y no quiere ser parte de Estados Unidos, mira, por eso yo lo entiendo y lo respeto. Pero entonces, darle el voto a alguien que lo que quiere es que sigamos siendo territorio y colonia, que lo que quiere es que siga el dichoso discrimen contra nuestro pueblo, pues tenemos que empezar a darnos a respetar entre nosotros mismos. 100%. Tenemos que empezar diciendo, ¿sabes qué? Tú podrás tener buena preparación, tú podrás tener ciertos conocimientos de eso, pero yo no voy a permitir que vayas allá a llevar el mensaje incorrecto. Yo no voy a ir allá a arriesgar el futuro de Puerto Rico. Yo no voy a ir allá a perpetuar 500 años más de coloniaje. Y mi llamado al pueblo es que sí, que se indigne contra los comentarios estos que hicieron el pasado domingo, pero que el próximo martes se debe respetar también de aquellos que desde aquí permiten que eso suceda. Oye, de la hora que llevamos, esto ha sido una conversación buenísima. Para ir cerrando ya mismo, ¿verdad? Porque sé que también tiene otros compromisos. Una de las cosas oye, yo me lo tengo que confesar, pero yo me molesté cuando vi eso, pero ¿verdad? Quiero saber tu opinión acerca de esto. Cuando hicieron lo del Choliseo, que Ajá. estaba todos los PNP, eso se llama, tiene un nombre, La la asamblea. asamblea. Sí. Esto de los carteles y lo demás, que si decía todo el mundo bellaqueando y lo demás, como Ah, que eso es algo que todos estaban de acuerdo o es algo que les tomó por sorpresa a algunos sí o tomó por sorpresa. ya. Sí, sí, la verdad, tomó por sorpresa. Yo me enteré, ¿verdad? Estando tras bastidores allá, que yo, mira, esto salió en pantalla. Sí, no, y yo lo digo porque realmente como que yo sé que están las guerras de las campañas políticas y eso, pero como que mucha gente se quedó como que, a rayo, espérate. Yo fui uno que yo decía, pero, wow, como que no, Esas cosas pasan. ¿Qué puedo decirte sí, pues, pero por lo menos de inmediato, tú sabes, se dijo, mira, no, de verdad que no tiene nada que ver, etcétera. Uno hubiera preferido, ¿verdad? Que no, pero sí, eso no, fue un preámbulo de esto, que habían contratado a un DJ reconocido, y pues él ya tenía establecido el no circuito de solamente, cómo iba a correr el sí, no evento. solamente la música, sino la presentación visual
Y la presentación visual tenía eso y Sí, que aquí coge un regaño buena gente y ahí. nadie había visto eso. Sí, nadie había visto. Ahora mismo, como que esto de las encuestas a la gobernación, Sí. tenemos a Jennifer con Juan ahí, de momento Juan, de momento Jennifer. ¿Cómo ves la salida al final del día? O sea, ¿te sorprendería o le sorprendería al partido que de repente un Juan Dalmau pueda ganar una gobernación? Sorprendería muchísimo, sí, sí. Y el, el proceso de votar no se da de la misma manera que el proceso de encuestar. Los procesos de encuestar se dan de una manera que tienden a provocar un resultado y el proceso electoral fluye de una manera muy distinta. Primero que cuando te encuestan, empiezan a hacerte preguntas de hasta cuestiones comerciales, etcétera, y de momento empiezan a preguntarte qué tú opinas de tal persona y te van preguntando cosas específicas. O sea, una cosa que es en nada se parece al proceso de la votación. Y esto se respeta, ¿verdad? Porque tiene su propósito. Pero en términos de eh, cuál partido está bien organizado, si tiene una estructura electoral, eh, al mismo tiempo responde en términos generales, porque yo conozco a Juan, yo he trabajado con Juan cuando era secretario de la gobernación, cuando fui senador, hicimos cosas en conjunto, tengo una buena relación con él, pero Juan es independentista, o sea, tanto como yo soy estadista, y cree firmemente en eso. Y yo no tengo duda alguna de que todas las oportunidades que Juan tenga para adelantar la independencia, él lo va a hacer. Y no estoy diciendo algo negativo, es que, es que así es como actúa un líder y así es como actúa alguien que es serio. Yo siempre que vea la oportunidad de adelantar la causa de la estadidad, lo voy a hacer. Y Juan, cada vez que vea la oportunidad de adelantar la separación de Estados Unidos, lo va a hacer. Eh, o sea, aquí yo no estoy, ¿verdad?, con el cuento ese que Sí, que de es comunista comunista y y todo. social. No, él tiene su filosofía. Hay una filosofía que en muchas áreas sí son anticapitalistas, lo son. Y desde mi punto de vista, son un gran riesgo para nuestro ordenamiento y la estabilidad económica de Puerto Rico y la relación con los Estados Unidos. Lo es. En términos de qué necesita Puerto Rico de cara al futuro, porque tenemos que contextualizar. ¿Qué necesita Puerto Rico de cara al futuro? Teniendo una cantidad de proyectos de recuperación con fondos federales, teniendo la necesidad de ampliar y expandir los beneficios de programas federales en Puerto Rico y teniendo una junta de supervisión fiscal. Entonces necesitas a alguien que pueda bregar precisamente con el gobierno federal. Claro. Entonces, Jennifer ha sido una comisionada residente exitosa. Ella ha conseguido la mayor cantidad de fondos federales en toda la historia de Puerto Rico. Hoy día tenemos ese boom en términos económicos de la industria de la construcción, eh, el nivel más bajo de desempleo, eso en gran medida por los fondos que han llegado a Puerto Rico. Pues si ella ha sido una excelente comisionada residente, yo no tengo duda de que va a ser una buena gobernadora. Más allá de eso, yo respeto la libertad de expresión, respeto, porque el que quiere que Puerto Rico sea una república, mira, por lo menos ahí, mínimamente, por lo menos ahí hay plena democracia. ¿Ves? En términos finales, me parece que al final de cuentas el pueblo va a ejercer su voto y Jennifer va a ser gobernadora. Claro. Ahora mismo con esto de la, ¿verdad? Una vez usted, ¿verdad? Quizás si gana en comisionado residente, como que estarías de acuerdo también como Jennifer en tratar de como que cancelar el contrato de Luma o es Sí, algo que sí. sí. Obviamente, soy abogado y tengo que decirte que hay unos procesos con los que hay que cumplir para que no nos cueste. Y yo voy a ayudarle en todo ante el Congreso, ante la Casa Blanca, ante los comités de recursos naturales y ante la Junta de Supervisión Fiscal para evitar que le pongan como tropiezo o traba
la cancelación de ese contrato, pero sobre todo voy a trabajar para que el gobierno federal apruebe generación adicional de emergencia para estabilizar el sistema eléctrico. Me parece que eso es una prioridad. De esa manera garantizamos la inversión, garantizamos que mucha gente no decida irse de Puerto Rico, en lo que fluye el proceso de recuperación. Oye, para irnos, ¿cuál sería la primera medida que te gustaría trabajar, verdad? Ya en los primeros días en Washington, ¿qué trabajarías que tú digas, bueno, esto es lo que hace falta, aquí voy a meter mano rápido? Lo estamos haciendo incluso desde ya. Lo que Ah, pasa es desde que ya. como senador, claro, lo que pasa es que ya como comisionado pues tenemos mayor standing. Ok. Pues hay algunos aspectos. Mira, mencioné el de la generación adicional que hace falta en términos del servicio eléctrico para estabilizar y que no tengamos tantas interrupciones en el servicio eléctrico. Por otro lado, estamos haciendo gestiones para que Puerto Rico sea incluido en en lo que es el Medicare. El Medicare en un trato similar al que recibe Islas Vírgenes. Eso nos garantizaría cerca de 1.400 millones de dólares adicionales. También el que se logre en la aprobación final del Farm Bill la inclusión de la transición del PAN al SNAP, que nos añadiría 1.600 millones de dólares adicionales. Todos estos esfuerzos los estaríamos haciendo a principios de la ya Sí, de este año. desde cuando Sí, entre. el de Medicare hay que hacerlo durante el mes de enero. O sea, eso no puede esperar más allá. Oye, estamos ahí tenemos una hora buenísima del podcast, de verdad Y que venimos gracias. después también. Oye, no, esto vino para quedarse. Yo realmente nunca pensé que tuviera la oportunidad de en la Te felicito. plataforma y de verdad, gracias por la oportunidad de verdad sentarte conmigo y hablar de las propuestas y desarrollo. Yo pienso que esto va a pasar mensual, so aquí cuando quieras, el micrófono siempre está abierto. Me llama, mira, ¿qué? Porque queremos hablar de esto Perfecto. y en confianza siempre. Y lo del inglés, yo hablo inglés, lo que pasa es que, pues mira, Ah, yo no nací en Vermont, yo estoy orgulloso, ¿verdad? Del inglés que hablo, mi acento. lo Eh, pudiéramos hablar, pero quizás después yo lo mastico también y después yo no voy a estar no, aquí yo estrogoleando quiero, también. yo quiero que mi gente se sienta tranquila y no se sienta bajo ninguna Claro. situación inferior por el acento que tengan, todo lo contrario, y allá que respeten. Todavía estamos aquí. Antes de irnos, como estaba diciendo, pues básicamente yo creo que eso es algo que ha pasado en la isla y esto del inglés es algo que nos pasa a todos. O sea, eso es algo que básicamente no nacimos allá afuera, nacimos con un primer lenguaje, ¿verdad? En español y simplemente tratamos de tener esa parte bilingüe. Así que, bueno, esto ha sido un episodio bueno. Como te dije, gracias por venir, gracias por darnos Gracias la a ti, oportunidad. Así que cuando quieras, de verdad. encantado. Y que Bendiciones nada. para todos. Así que nada, Corillo, nos vemos en la próxima. Este otro episodio más del Dímelo que Hago Podcast. Así que nos fuimos.